Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de educación ambiental. Vamos a abordar nuestro primer tema. Antes vamos a dar a conocer la competencia de la primera unidad, que es valorar la importancia de practicar medidas de vulnerabilidad, mitigación y adaptación como una alternativa de sobrevivencia al cambio climático. El objetivo de nuestro primer tema es explicar el término contaminación y el alcance del mismo. Comencemos con el tema. El tema se llama contaminación. Vamos a dar una serie de conceptos de este término para ampliar un poco sobre el tema. Primeramente, consideramos contaminación a toda perturbación del medio ambiente que resulte perjudicial para los seres humanos u otros organismos. Otros organismos pueden ser las plantas o los animales. Todo aquello que contribuye para la muerte o la extinción de cualquier especie se considera contaminación. El agente causal de esta contaminación puede ser de origen químico, físico o biológico y afectar al aire, al agua o a los suelos. Aquí tenemos un ejemplo de un agente químico, que es la emisión de diferentes gases tóxicos. Aquí hay un ejemplo de lo que es un agente físico, que es la producción de diferentes sonidos que son desagradables, y agentes biológicos. Pueden ser bacterias, microbios o virus. Todos estos contribuyen a la contaminación de los tres principales elementos que permiten la vida en la Tierra: el aire, agua y el suelo. El concepto de contaminación o polución, que es lo mismo, es subjetivo. ¿Por qué? Porque en muchos casos aquello que resulta contaminante para algunas culturas puede no serlo para otras. Vemos aquí en la imagen un ejemplo de un vertedero de aguas negras o contaminadas sobre un río o lago. Todos los peces o las especies de peces que habitan en este hábitat van a morir. Van a morir porque eso es un contaminante para ellos. Pero hay otros agentes que se pueden beneficiar porque se alimentan de esta sustancia, que esas podrían ser bacterias, podrían ser microbios, entonces se van a ver beneficiadas. Y aquí tenemos un panorama donde se nos muestran un antes y un después. Aquí vemos que no habían muchos árboles y luego aquí hay eh, una gran variedad de árboles. Entonces, puede ser que algo cambió aquí que benefició la reproducción de árboles y eso fue beneficioso. Y aquí vemos un recipiente con basura, basura que tiene bacterias, tiene microbios y que podría ser muy perjudicial para la salud de los seres humanos. Sin embargo, para las moscas esto resulta un manjar. Ese es alimento para ellas. Eso es lo que a ellas les gusta, lo que a ellas les beneficia, no les perjudica. Entonces, por eso se dice que el concepto de contaminación es subjetivo, porque en algunos casos es perjudicial, pero en otros no. Pero podemos decir que en la mayoría de los casos es, es malo, es perjudicial. Sin embargo, vamos a hablar de forma general sobre qué es la contaminación. En general, los contaminantes actúan simplificando los ecosistemas, retornando a las comunidades a etapas más inestables, con organismos característicos de alta tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay contaminación, esta puede ser producida por agentes biológicos. Los agentes biológicos por lo general se reproducen muy rápido. Por ejemplo, las bacterias, los microbios, estos se reproducen de forma rápida. En número le ganan a cualquier otra especie, ¿verdad? Entonces se reproducen muy rápido y de esa forma van afectando a una especie o a una comunidad. Y pueden lograr perjudicarla, causarle un grave daño
o incluso lograr que ésta desaparezca, que se extinga. Y en otras ocasiones puede cambiar tanto las condiciones del ambiente que la comunidad original desaparece. Y es ahí donde se conoce la extinción. Ahora, veamos que el contaminante puede ser en una zona reducida o limitada, o también puede ser de manera general. Vemos aquí el ejemplo de una tortuga que ha sido afectada por los plásticos, los desechos de plásticos, y aquí se ha lanzado grandes cantidades de basuras al océano y esto ha afectado a estas focas. Entonces, de esta forma ellas se ven afectadas, algunas mueren y en algunos casos las especies se extinguen. En cuanto a los seres humanos, la contaminación que más ha molestado o preocupado a la mayoría de los humanos es la que nos afecta directamente, desde cerca. Es aquella que ya toca nuestras posesiones, toca a cada uno de nosotros, nos afecta. Entonces ahí sí sentimos. Y esta contaminación es la contaminación del agua que bebemos, es la contaminación de los alimentos, del suelo o del aire que nos rodea. Entonces, todo esto nos afecta de forma directa a nosotros. Veamos aquí la contaminación del agua. Vemos los derramamientos del petróleo sobre el océano. Aquí vemos un ejemplo de basura o recipientes sobre el suelo. Todo esto contamina al suelo y también puede contaminar a los alimentos porque las plantas son las que producen alimento y si el suelo está contaminado, las plantas se van a contaminar porque las plantas absorben los nutrientes del suelo, ¿verdad? Entonces, si esto está contaminado, ellas se van a contaminar, sus frutos, sus productos se van a contaminar y el consumidor final también se verá afectado. Luego tenemos aquí la contaminación del aire por los diferentes gases, por los gases que emiten las fábricas, los millones de automóviles que se mueven a diario, los millones de personas que fuman, todo eso, ¿verdad? Afecta o contribuye para la contaminación. Y también podemos decir que hay otra contaminación que por dispersa y global ha tardado en llegar a ser evidente. O sea que no se conocía anteriormente. No se conocía mucho de ella, por ejemplo, hace unos 100 años. Sin embargo, ahora es un tema que lo podemos ver en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades. ¿Cuál es este problema? Bueno, esto es la contaminación de la atmósfera por los gases causantes del efecto invernadero. Recordemos que la atmósfera es la capa protectora del planeta Tierra y que nos divide del exterior, es la frontera entre el exterior y el planeta Tierra. Cumple varias funciones. Esas funciones son esenciales para que se pueda dar la vida en el planeta. Pero si esta atmósfera es contaminada, entonces vamos a tener serios problemas, que es la preocupación hoy en día, ¿verdad? Es causada por los gases del efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural en el planeta que se da por la emisión de varios gases de forma natural. Sin embargo, estos gases han sido aumentados de una forma increíble en los últimos años por las emisiones de todos los gases que se producen en las industrias. Entonces, esto ha alterado o ha aumentado la contaminación de una forma desproporcional y ahora tenemos serios problemas que las diferentes capas de la atmósfera están siendo vulnerables y si ellas son vulnerables, la vida en el planeta también se verá afectada. Todo depende de ello. ¿Por qué? Porque se verán afectados también los diferentes ciclos. Se verá afectado el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y esto impactará en todas las funciones que desempeñan, por ejemplo, el reino vegetal. Y si afecta al reino vegetal, también afectará a los animales y a los seres humanos. Bien,
Esto es lo que podemos abordar en cuanto al tema de contaminación. Son diferentes eh, agentes los que contribuyen a la contaminación. El término de contaminación no tiene una definición bien clara, sino que es una definición un poco compleja. Entonces nos tenemos que enfocar en tratar de comprenderla y poder explicarla. Abordaremos más en este tema en los próximos videos. Nos vemos y gracias.